en los altares. Porque hay ladrones dentro de los templos. Pero directamente descubramos con la palabra del Señor sin señalar hombre alguno. Porque nuestra lucha no es contra hombres, sino principados y potestades. Mientras yo enseñe de aquí para allá, no voy a mencionar ningún hombre, porque a lo mejor usted va a tener la oportunidad de expresar algo, pero por favor no vaya a mencionar nombre alguno, porque no queremos eso. Porque lo que queremos es saber perfectamente bien si lo que hayan dicho ustedes el diezmo, eso es verdad o eso es mentira. Gloria al Señor. Por eso tengo ahí la pizarrita, lo único que la tengo volteada. Hermano, volteenla para acá, por favor. Gloria al Señor. La tengo ahí volteada porque, pues dije yo, no, para que los hermanos no vean, sino que vean lo que está detrás de ella cuando le demos vuelta. Porque hace algo, hermano, que está escrito ahí. Hermanos, hay temas tan controversiales que ahora en día se están viendo como el diezmo, como la primicia. ¿Verdad que sí? Si serán controversiales o no, o será que solamente yo me he dado cuenta que son controversiales. No, claro, hermano, ¿sabe por qué? Porque a uno les ha enseñado del diezmo de una manera, a otro les ha enseñado de la primicia de otra manera, han enseñado de la ofrenda de otra manera. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿Sabe usted quién tiene la verdad? La verdad la tiene usted, porque usted carga la palabra del Señor. La Biblia tiene la verdad, hermano, eso es toda la verdad. Tal vez a lo mejor a usted lo han engañado con el diezmo, lo han engañado con la ofrenda y lo han engañado con la primicia. Pero la Biblia le va ahora esta noche a abrir su entendimiento si usted y yo dejamos que Él nos abra nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor. No seré yo, sino que será el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe, hermano? Quiero decirle algo, doy gracias a Dios. Para dar introducción a esto que vamos a estudiar. Hoy esta hermosa noche únicamente tocaré la parte del diezmo, después se quedará la ofrenda, después la primicia. Pero uno de los tres lo vamos a desarrollar conforme a la Biblia. Pero déjeme decirle, yo estoy agradecido con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha escogido a usted y a mí de donde nosotros estábamos y los tiene como vasos para que nosotros enseñemos al pueblo, ya sea al pueblo que está dentro como también a los que están fuera. ¿Verdad que sí? Porque esa es la responsabilidad que llevamos nosotros, enseñarle a aquellos que están dentro, pero también enseñarle a aquellos que están fuera. Y la situación es esta, hermano, le doy gracias al Señor por eso, pero voy a decirle algo que el Señor ponía en mi corazón. Probablemente con este tema que voy a tocar, a unos dentro de este templo estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. Pero también quiero decirle, no solamente dentro de este templo, porque trataremos la manera que esta enseñanza salga hacia afuera. Y habrán muchos también afuera que estarán a favor y habrá muchos que estarán en contra. Pero ¿sabe qué? Voy a decirle algo y se lo digo con amor. Una de las cosas que Dios le dice al hombre de Dios, predica la palabra y no busques a quién agradar y a quién no agradar, porque la Biblia dice que Él te llamó a predicar el evangelio de la salvación y a enseñar lo que está escrito. ¿Dónde está? Gálatas capítulo 1 versículo 10. Vaya conmigo a esa preciosa palabra, porque esta es la introducción a esta enseñanza. Se va a dar cuenta de lo que dice la Biblia ahí. Porque sé que es un tema. Que a lo mejor escucharán a otros líderes, a lo mejor escucharán a otros afuera. Y tal vez dirán, no, eso es herejía. Lo que este hermano está enseñando es mentira. Porque para unos el diezmo es favorable y para otros no. Entonces, pero como la Biblia nos va a enseñar esta noche, yo quiero decirle primero, no busco el favor del hombre, sino busco el favor de aquel que me llamó. ¿Qué es lo que dirá ahí ese pasaje bíblico? Cuando lleguen ahí lo vamos a leer. Como es enseñanza, vamos a hacerlo todo con la Biblia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 1, le dije, ¿verdad? Versículo 10. Mire, el apóstol Pablo dice esto en ese versículo. ¿Lo tiene, hermano? Voy a esperar que lo tenga porque necesitamos leerlo. Gloria al Señor. La palabra dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo 1 versículo 10, dice así, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Una pregunta muy especial. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía, dice él, agradara a los hombres, dice claramente, textualmente,
no sería siervo de Cristo. Así es de que lo que Dios le da a usted para hablar, asegúrese que sea Dios que se lo dio y suéltelo. No le importe que delante de usted hayan reyes o hayan príncipes. Que no le interese eso. Que delante de usted hayan presidentes. Que no le interese eso, porque usted no está buscando el favor de los hombres, sino está buscando el favor de Dios. Porque si busca el favor de Dios, dice la Biblia, usted es siervo de Cristo. Y si busca el favor de los hombres, pues usted no es siervo de Cristo, sino que es un servidor de hombres y para hombres, porque quieren escuchar la verdad. Pero también estoy seguro, hermanos, que como no buscamos nosotros agradar al hombre, sé claramente que hay alguien que está edificando este ministerio. Porque todo lo que usted hace, ¿sabía que usted tiene un ministerio usted mismo? El ministerio no solamente quiere decir, ¿verdad?, que usted es pastor. Hay una encomienda que usted tiene que hacer, ¿sabía usted? ¿Y dónde tiene que comenzar? En su casa. En su casa tiene que edificarse algo. ¿En qué se va a edificar? ¿Y quién lo va a edificar? Pues el Salmo lo dice así. El Salmo 127:1. Gloria al Señor. Como no buscamos el favor de los hombres, si no buscamos el favor de Dios, entonces tiene que estar alguien, hermano, haciendo algo en este lugar. Y ese alguien se llama Jesús. Eso yo lo creo fielmente y Él está aquí con nosotros. Y como es Él el que está edificando, la Biblia dice en Salmo 127, cuando lo tenga, pues voy a esperar que lo tenga todo, porque como trajo la Biblia, hermano, lo vamos a leer todo, la Biblia. Porque lo que yo trato, la manera de hacer es, hermano, que nosotros mismos nos demos cuenta por la Biblia si nos han engañado o nos han dicho la verdad. Salmos capítulo 127, versículo 1 dice, ¿lo tiene? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si no buscamos el favor de los hombres, sino el favor de Dios, al buscar el favor de Dios, el que edifica se llama Dios. Y el que guarda a lo que ha sido edificado también se llama Dios. Y al no buscar el favor de los hombres, sino el favor de Dios, sabemos que la Biblia dice que nosotros tenemos que edificar en el fundamento únicamente que se llama Cristo Jesús. 1 Corintios 3 lo dice, versículo 11. Él está diciendo ahí que el fundamento es Cristo y que ahí construyamos nosotros. Ahora bien, hermanos, sobre esta palabra, sobre este tema, el diezmo, lo primero que tenemos que identificar, ¿qué significa diezmo? ¿Un 10% de lo que llega a su casa? ¿Alguien más? ¿Qué significa diezmo? El 10%. La palabra diezmo únicamente es 10%. 10%. No le agreguemos, ¿verdad?, lo que llega a nuestra casa, no, 10%. Para enseñarlo perfectamente como está en la Biblia es únicamente 10%. Ese significa diezmo. Ahora bien, hay una pregunta que sale y se la han hecho a usted muchas veces. Y me la hacen a mí constantemente cuando yo predico, porque ellos dicen, no, ve que ustedes van a traer. No sé si le ha pasado a usted o solo a mí, pero me ha pasado. Esta es la pregunta número 2. ¿Es obligatorio dar el diezmo en este tiempo o solo era en el tiempo de la ley? ¿Le han preguntado eso? ¿O no le han preguntado eso, hermano? A mí sí me lo han preguntado, y muchas veces. Es obligatorio, dicen ellos, dar el diezmo en este tiempo o solo era en el tiempo de la ley. ¿Qué piensa usted? Con lo que el conocimiento que usted tiene hasta aquí. ¿Qué piensa? ¿Hay alguien que vaya a opinar? Si no tenga miedo, porque si hay algo que usted dijo que sí, después con la Biblia descubrimos que no se preocupe, porque no vamos a señalar a nadie. Eso dice desde el principio. ¿Verdad que eso dice desde el principio? No vamos a señalar a nadie. Dice esta pregunta, ¿es obligatorio dar el diezmo en este tiempo o solo era en el tiempo de la ley? Para contestar esta pregunta, yo necesito ir a la palabra del Señor.
¿Verdad que sí? Necesitamos ir a la palabra del Señor y necesitamos ubicarnos en los tiempos que está ubicada la palabra del Señor. Mire, aquí está, mire, no sé si alcanzan a ver desde allá atrás, ¿verdad? Aquí dice, mire, antes de la ley, después de la ley. A lo mejor, ¿verdad? No se va a entender muy bien, pero se lo estoy diciendo. Antes de la ley, después de la ley. Oiga bien la pregunta que vamos a contestar. Porque está diciendo, ¿es obligatorio dar el diezmo en este tiempo o solo era en el tiempo de la ley? Ok, la Biblia está dividida en 3 tiempos conocidos de esta manera. ¿De dónde salió eso? Pues Romanos 5:12 lo dice, versículo 13. El apóstol Pablo se tomó su tiempo para él haceros mención a nosotros de que hay un tiempo de Adán a Moisés y que hay un tiempo de Moisés a Jesús y que hay un tiempo de Jesús hasta ahora donde estamos nosotros. La Biblia lo está estableciendo. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 13. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Porque si no fuera por su palabra, ¿dónde estaríamos nosotros, hermano? Romanos capítulo 5, versículo 12 al 13. Dice así, ¿lo tiene? Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Oiga bien, está hablando, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Está hablando de Adán, ¿verdad? Y menciona a Moisés, ¿verdad que sí lo menciona? Es este tiempo, mire. De Adán a Moisés. Este tiempo es conocido como el tiempo de la gracia. Oiga bien, este tiempo es conocido como el tiempo de la gracia. Desde Adán hasta Moisés. Después está diciendo, la misma Biblia está diciendo de Moisés a Jesús, que es, desde aquí hasta aquí se vivía bajo la ley. Vamos a comprobarlo con la palabra del Señor porque es palabra de Dios. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 4. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 4. De Moisés a Jesús. Es el tiempo de la ley. Vamos a probarlo. Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dirá? Ahí está cerquita, ¿verdad? ¿Qué dice ese pasaje bíblico? Porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, gloria al Señor, versículo 13. Ya tenemos el primero, que es Romanos 10:4, dice que el fin de la ley es Cristo. Eso textualmente está diciendo la Biblia. Gálatas capítulo 3, gloria al Señor, versículo 13, dice así, ¿lo tiene? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir la Biblia ahí? Mire para acá este lugarcito, mire. Este está diciéndole que antes de la ley, en el primer tiempo que está dividido, antes de la ley, de Adán a Moisés, se vivía bajo la gracia. De Moisés está diciendo ese pasaje bíblico a Jesús, porque Jesucristo fue el que terminó con la ley. ¿Usted lo cree? Jesús fue el que terminó con la ley, colgado en el madero. ¿Qué está diciendo el pasaje bíblico? Aquí vivían bajo la ley. Ahora bien, después dice después de la ley. Es el tercer punto. Después de la ley. ¿Dónde dice eso? Romanos 6:14.
Gloria al Señor. Romanos 6:14. Por eso le dije que si usted traía un lapicerito, ¿verdad?, le hubiera servido mucho mejor para que usted vaya entendiendo y después, ¿verdad?, usted estudiarlo en su casa. Romanos capítulo 6, versículo que le dije, 14. Vamos a ver lo que dice ese versículo. Para probar que de Jesús hacia allá vivimos, hasta donde estamos nosotros, vivimos bajo la gracia. Vamos a ver. Porque el pecado no se enseñará de vosotros. Oiga bien. ¿Qué dice ahí? Pues no estás bajo la ley, sino que bajo la gracia. Biblia. Únicamente Biblia. Vamos a ir otra vez a otro pasaje bíblico. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. El apóstol Pablo le gustaba, hermano, trabajar sobre esto y hacer entender que ya no estaban bajo la ley, sino que estaban bajo la gracia. Ahora bien, está diciendo ahí la palabra del Señor. Le dije que era Romanos 3, 21 al 24. ¿Lo tiene? Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Oiga bien cómo dice ahí. ¿Por qué dice? Por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? Que es en Cristo Jesús. Entonces vivimos bajo el tiempo de la gracia. Pero como vamos a usar otro pasaje bíblico, porque habrán muchos por ahí diciendo, no, pero solamente da una referencia y no lo podemos hacer doctrina, porque la doctrina tiene que tener testigos. Pues la Biblia, hermano, ella misma se atestigua a ella sola. Yo no necesito buscar otro testigo. La misma palabra del Señor se explica ella sola. ¿Verdad que sí? Texto con texto se va desarrollando la palabra del Señor. Ahora bien, Romanos le dije 3, 21, 24, segunda de Timoteo 1, 9. Eso está hasta el final. Gloria al Señor. Por eso fue, hermano, que leímos al principio y yo le dije que a poco uno de Berea. ¿Qué hacía los de Berea? Pues los de Berea escudriñaban la palabra, buscaban y miraban a ver si lo que Pablo estaba hablando era cierto. Ahora bien, ahora busque usted en su palabra y dése cuenta si lo que yo le estoy diciendo es cierto o es mentira. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, lo tenemos todo, hermano. Dice la Biblia así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en ¿quién? En Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria al Señor. Último pasaje bíblico. A lo mejor, hermano, le va a sonar un poquito cansadito leer la Biblia, pero hágalo, hermano, se lo aconsejo, que es para la gloria de Dios y para que usted y yo salgamos de eso que nos han enseñado, hermano, malas enseñanzas. Capítulo 2 de Tito. Gloria al Señor. Versículo 2 del 11. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12. Gloria al Señor. Tito está adelantito ahí, ¿verdad? Donde estábamos, de segunda carta de Timoteo. Por ahí está Tito. Cuando usted lo tenga me va a dar un amén, porque necesitamos leerlo todos juntos. Aleluya. Mire lo que está diciendo ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en el siglo sobria, justa y piadosamente. Porque te está diciendo directamente que de toda impiedad y de toda cosa tenemos que renunciar, porque ahora vivimos nosotros bajo la gracia. ¿Me va entendiendo, hermano? Porque si no, se lo vuelvo a repetir, porque en verdad necesito que eso quede, hermano. Porque ya no quiero que lo estén engañando. La verdad le digo, ya no quiero que lo estén engañando. A lo mejor tal vez algunos me habrán dicho, hermano, ¿y por qué no predica del diezmo?
¿Sabe por qué no predico del diezmo? ¿Por qué no predicaba del diezmo? Porque cuando yo me parara en este lugar a predicar del diezmo, a lo mejor yo iba a hablar a beneficio mío, pero tenía que esperar el tiempo de Dios para que Él me enseñara. Estuve escudriñando la Escritura para darme cuenta lo que en verdad se es acerca del diezmo. Por eso le digo, necesito yo decirle a usted claramente, oiga bien, antes de la ley vivían bajo la gracia. De Adán a Moisés vivían bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Gracia es que usted va a dar algo, un favor inmerecido que se le puede dar a usted, la muerte de Jesucristo, la cruz del Calvario, o que usted de gratitud lo va a dar. Por ahí vamos a ir entrando ya. De gratitud usted va a dar lo que va a dar. Aquí la Biblia lo está diciendo. De Adán a Moisés vivíamos antes de la ley. ¿Dónde era obligatorio el diezmo? ¿Alguien sabe? En la ley, ¿verdad que sí? ¿Dónde era obligatorio el diezmo? Era aquí. O sea, ¿y por qué me está diciendo a mí que yo tengo que diezmar aquí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me han dicho que si yo lo diezmo yo le estoy robando a Dios? ¿Por qué? Pero nosotros muchas veces decimos, sí le estamos robando. Han habido incluso ingratos que me han dicho, si no dio el diezmo usted, el domingo que pasó, dele más el otro domingo, dele hasta los intereses a Dios, mentira del diablo, porque Dios no necesita eso. Oiga bien lo que le voy a decir, se lo digo con amor. Dice, si usted no dio este domingo, póngale usted otro poco más. Pero ¿para quién están pidiendo eso? Bueno, lo vamos a probar por la Biblia. Entonces, en este tiempo, la pregunta era así: ¿es obligatorio dar el diezmo en este tiempo o solo era en el tiempo de la ley? Le dije yo a usted conforme a la Biblia, probándole que hay se divide en tres tiempos: antes de la ley y después de la ley. Antes de la ley, Adán a Moisés, ¿cuántas veces cree usted que se menciona el diezmo? ¿No? Antes de Moisés, antes de Adán y Moisés. Ahorita vamos a verlo. Porque para esto necesitamos nosotros saber, hermano, dónde en la Biblia está hablando de eso. Y tal vez ya lo he escuchado porque dice, no, es que sí, así dice, si Abraham diezmó, si Jacob diezmó y vivía bajo la gracia, usted tiene que diezmar. Pero es obligación. Sinceramente, hermano, ¿es obligación? No, ¿verdad que no? No es obligación, hermano. Es que mire, el Señor no quiere nada obligado de usted ni de mí. El Señor quiere que si yo le doy a Él, yo le doy de gratitud. El Señor no está como dicen algunos picando para que le dé. No, hermano. Sinceramente voy a decirle de corazón, no. Si usted, hermano, y yo estamos dando, porque nos dijeron que diéramos, estamos equivocados. Porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. Al escudriñar la palabra de Dios, yo me doy cuenta, mire, de esta manera. Dice así, para saber si es obligatorio dar el diezmo en este tiempo o únicamente era en el tiempo de la ley, es necesario saber dónde se menciona por primera vez el diezmo. Debemos de ubicarnos en cuál tiempo de los tres está ubicado que el diezmo es obligatorio. Si es antes de la ley, en la ley o después de la ley. En el tiempo de Abraham a Moisés únicamente el diezmo se menciona 2 veces. Y no fue obligatorio, sino que salió de estos 2 hombres el deseo de dárselo a Dios. Por eso la importancia, por eso le digo, ponga mucha atención, no deje que esto se le vaya porque esto le va a servir. Por esto le va a servir, estoy seguro. Tenemos que identificarlo. Bueno, ya identificamos nosotros en qué tiempo era obligatorio. El tiempo de la ley. Ahí sí era obligación. Allí el que no lo daba era maldito con maldición. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Bien, entonces dice, ¿dónde menciona la Biblia por primera vez el diezmo? Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis capítulo 14, acabamos de hablar, ¿verdad?, que de Adán hacia Moisés se vivía antes de la ley.
y que vivían en un tiempo que ellos mismos decían. Mire, ya vamos a identificar lo que dijeron ellos. Génesis capítulo 14. Ponga mucho cuidado porque no quiero que vaya a salir confundido, sino quiero que salga de aquí edificado. Porque la palabra no es para confundirlo, la palabra es para edificarlo. Porque tal vez saldrán muchas preguntas. Bueno, pero entonces ¿por qué lo damos nosotros? ¿Y por qué él lo recibe? Le voy a decir la razón más adelante. Por el momento déjeme explicarle lo que está pasando con la palabra del Señor. Génesis capítulo, ¿qué le dije? 14:20 le dije, ¿verdad? Dice así: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice textualmente: y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De quién estaba hablando ahí? Si usted sube unos versículos arriba y usted ve el encabezado, dice: Melquisedec bendice a Abraham. ¿Verdad que así dice el encabezado? Lo acabamos de leer. Melquisedec bendice a Abraham. Textualmente lo vamos a leer una vez más. Y se va a dar cuenta si se lo pidieron a él o él lo dio. Textualmente, leámoslo. Por eso le digo, hay que leerlo. El versículo que le dije, hermano. El versículo 20. Dice así: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham. Oiga la expresión, no dice ni le pidió. ¿Va que no dice así? ¿Cómo dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora bien, la situación es aquí para nosotros poder entender de qué está tratando este pasaje bíblico. Desde el versículo 17 al versículo 24 se está hablando de un hombre, de una persona, de un personaje que aparece en la Biblia únicamente ahí. No vuelve a aparecer más. ¿O será que aparecerá más? Si aparece en Hebreos. ¿Pero por qué aparece en Hebreos? Porque está hablando los Pablo diciéndole acerca, está hablando del Antiguo Testamento. Y está haciendo la comparación. Sí, claro, Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Ahí está mencionado una vez más. Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo es, hermano, haciéndole entender al pueblo quién era Melquisedec. Porque yo le puedo preguntar a usted, hermano, ¿y quién es Melquisedec? ¿Será que sabemos quién es Melquisedec? Cuando le digo así, hermano, no lo digo para... No, nomás únicamente, ¿será que sabemos quién es en verdad Melquisedec? Hebreos está diciendo, oiga bien, Hebreos 7, 1 al 4 dice esto. Porque, verdad, la hermana tiene toda la razón. En Hebreos se vuelve a mencionar a Melquisedec. Pero se vuelve a mencionar de una manera que el apóstol, ¿verdad? El que escribió, perdón, porque no estamos seguros si fue Pablo o quién fue, pero lo que sí sé es que fue inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Quién lo haya escrito? Bueno, solo Dios, ¿verdad? Y aquí vamos a ver directamente lo que está diciendo. Hebreos capítulo 7, versículo 1, hacia abajo, hasta el versículo 3, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también dice rey de Salem, esto es rey de paz. Y dice así: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante a quién, al Hijo de Dios, permanece sacerdote ¿para cuándo? Para siempre. Tenemos que identificar quién es. ¿Quién es ese, hermano? Según lo que está diciendo Hebreo, hermano, ¿quién se hizo sacerdote para siempre? A él le decimos nosotros, ¿verdad? Que él es el Rey de Reyes, Señor del Señor. Sacerdote para siempre. ¿Será que Jesús tiene genealogía? ¿Tiene padre, tiene madre? ¿Tiene principio de día y tiene fin de día? No. Entonces, Melquisedec es un tipo de Jesucristo. O sea, alguien, una figura
que estaba representando a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero lo que vamos a notar aquí, si dice la Biblia directamente que Él era el Rey de justicia, miren, hermano, directamente está diciendo esta palabra en el verso 3, que Él no tiene padre, ni madre, ni principio de día, ni fin de vida. Con esto identificamos que es Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Aquí le va esto. Ahora bien, identificando a quien representa el sacerdote Melquisedec, nos podemos dar cuenta que en ningún momento Dios o Jesucristo le pidieron el diezmo a Abraham, sino que el texto dice claramente ¿cómo? Que Abraham le dio. Pues vamos a leer una vez más el versículo 3. Está diciendo ahí la palabra del Señor, dice, porque este Melquisedec, del versículo 1, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio, dice ahí hermano, ahí lo vamos a detener, a quien asimismo dice, dio a Abraham los diezmos de todo. Si nosotros identificamos que Melquisedec es Jesucristo mismo, identifiquemos algo. Si Melquisedec es Jesús y que es Dios mismo y que es el Espíritu Santo, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Que ellos son tres en uno solo con diferentes acciones. ¿Verdad? Sí, porque no vaya a ser que alguien no esté de acuerdo conmigo en esa área. Pero directamente está diciendo que cuando identificamos que era Jesús, la Biblia dice claramente que Él se lo dio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se lo pidió. ¿Verdad que eso quiere decir? Dios no se lo pidió. Entonces, ¿por qué me están diciendo a mí que Dios le está pidiendo que usted le traiga el diezmo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está diciendo eso, hermano? ¿Por qué los hombres están diciendo eso? Porque hay un beneficio detrás de eso. ¿Cuál es el beneficio detrás de eso? ¿Sabe usted cuál es el beneficio detrás de eso? Enriquecerse. Robarle a usted, hermano, robarle a mí. Pero como siempre he dicho yo y lo seguiré sosteniendo hasta que Cristo me dé la fuerza. Y hasta que usted me ayude, porque también usted tiene que ayudarme. ¿Sabe usted que usted tiene que cuidar al pastor o al líder que usted tiene? Hasta que usted me ayude a mí a cuidarme y hasta que yo tenga vida, debo de mantenerme de esta manera. No estoy aquí para lucrar con dinero, no estoy aquí para mantenerme con el dinero suyo, no estoy aquí para robarle a usted, sino que estoy aquí únicamente para que su alma sea salva, porque para eso Dios me llamó. Dios no me ha llamado para estarle robando a usted. Es sencillo robarle al pueblo con la palabra, hermano. Eso es lo más fácil que puede haber. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Ponga por aquí los 100, ponga por aquí los 200, ponga por aquí los 300, ponga por aquí los 500. Ahora ya no piden 20, sino que piden de 20 para arriba. Y allí sale una frase: siembre para que coseche. ¿Cuántos habrán caído ya en eso? No quiero señalar a nadie, pero ¿cuántos habrán caído? Solo usted lo sabe. Si ha caído en ese error tan grande, siembre para que usted coseche. Y yo le voy a decir algo. Sí, siembre usted, siembre toda su voluntad, siembre todo su deseo, siembre todo lo que tiene para el Señor, y usted va a cosechar del Señor para su alma el sustento de vida eterna. Pero mentira que le están diciendo: siempre aquí usted dinero, siempre 100 y le van a dar 200. ¿Hasta cuándo se acabará esa patraña? ¿Hasta cuándo se acabará esa mentira? ¿Acaso, hermano, Dios va a ser así con nosotros? Meta 100 para que le den 200. Por eso le dije: a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Pero esa es mentira. ¿Acaso mi Dios es un terreno para yo ir a tirar dinero? No, mi Dios es un terreno para darle las lágrimas de agradecimiento porque murió en la cruz del Calvario por mí. Esto es, hermano, alguien que está buscando dinero, hermano. Él está buscando salvarte tu alma. Él está buscando restaurar tu vida, restaurar tu familia. Él no está interesado en el dinero, hermano. Él está interesado en usted. Él está interesado en todos aquellos que están muriendo sin Dios y sin esperanza. Pero ¿cuándo lo entenderemos nosotros? No dejaremos que nos estén robando. No dejaremos que nos estén mintiendo. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra del Señor.
Siempre yo les digo con un gran amor en mi corazón, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza. Y usted evalúe por la palabra de Dios todo lo que le han dicho. Si usted se fija, la segunda vez que se menciona el diezmo en el periodo, aquí en este periodo en este periodo aquí, primero lo menciona una vez y luego la segunda vez también está en Génesis. ¿Cuál sería la segunda vez? Gloria al Señor, como que voy a tener que comprar algo o ponérmelo aquí, ¿verdad? Para que esto no, para que el micrófono no me esté. Pero vamos a ver cuál es la segunda vez donde se menciona. La primera vez se menciona, decíamos en Génesis, ¿qué? ¿Alguien que anotó? Vamos a ver quién anotó. Génesis 14, 20. Esta es la primera vez. La segunda vez, ¿dónde se va a mencionar? ¿Alguien ha estudiado dónde se menciona la segunda vez el diezmo? En Lucas 18. Desde Génesis hasta, desde aquí hasta aquí, hermano. Desde aquí hasta aquí. La segunda vez que se menciona. Oiga bien, en el Antiguo Testamento, hermano. En el Antiguo Testamento. Oiga bien dónde se menciona. Mire aquí lo que le voy a decir. Génesis 28, 20, 22. Génesis 28, 20 a 22. Y hermano, y el tiempo va corriendo, pero gloria al Señor, hay más tiempo para seguir dando esta enseñanza. Gloria al Señor, todo depende si usted la quiere escuchar, porque si usted no está, hermano, ¿a quién te la vamos a dar? Gloria al Señor. Pero bueno es el Señor que usted está aquí con la ayuda del Señor. Y yo le voy a decir, hermano, no se pierda ninguna enseñanza. Yo por eso la anuncié y dije yo, hermano, voy a hacer esto, porque sé que hay tanta confusión en esto. Y hay tanta preguntadera en esto, del diezmo, de aquí, que el diezmo para quién es, o todas estas cosas que salen, pues por la Biblia lo vamos a comprobar. Génesis 28, 20 al 22. ¿Qué están diciendo ahí? Dice así, ¿lo tiene? E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será, dice él, mi Dios. Versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, oiga bien lo que está diciendo él, y de todo lo que me dieres, el diezmo que dice, apartaré para ti. ¿Cómo lo dice, hermano? Apartaré para ti. Oiga bien lo que está diciendo, y de todo lo que me dieres, el diezmo dice, ¿me pides tú a mí? No. ¿Te voy a dar el diezmo que me estás pidiendo, Dios? No. Dice, el diezmo de todo lo que me des, apartaré para ti. Esta promesa me suele como cuando nosotros venimos de por allá del Salvador para acá, ¿verdad? Los que hemos venido de allá del Salvador. Al nomás salir de allá y somos buenos para orar y decirle, Señor, si usted nos lleva a ese lugar, Señor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer... ¿Por qué le ponemos condiciones a Dios, hermano? Si sabemos que no las vamos a cumplir. O bueno, pues si hay alguien que las cumplió, gloria a Dios por él. Pero muchas veces hacemos promesas y las promesas no las cumplimos. Y le ponemos condiciones a Dios y decimos, si Él me lleva con bien, si Él me pone allá, si Él esto, si Él lo otro, hermano, bajo la voluntad de Dios nosotros hemos salido y si Dios quiere vamos a llegar y si no, no llegamos, hermano. Entonces, la segunda vez que se menciona el diezmo está ahí, en el Antiguo Testamento de Génesis, de Adán hasta Moisés. Y él está diciendo textualmente, dice, debemos notar que el versículo 22 dice textualmente, el diezmo apartaré para ti. Esto quiere decir que no fue Dios quien lo pidió, sino que fue el mismo Jacob quien ofreció darle el diezmo, dando a entender que en el tiempo de Adán a Moisés, el diezmo era por gracia y no obligación. Porque la cosa es que si Jacob quería lo daba y si no, no se lo daba. ¿Verdad que sí?
Así dice, hermano. Si Jacob quería se lo daba y si no se lo daba. Es como hoy en este tiempo nosotros. Si queremos se lo damos y si no, no se lo damos, decimos nosotros. Pero no sabe, hay una maldición por ahí que nosotros acarreamos, pero de la maldición que le están diciendo de Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8 al 12, eso no es para usted. Pero conforme el tiempo vaya pasando, vamos a ir aprendiéndolo. Porque allí está diciendo claramente la Biblia que Jacob dijo: de lo que él le dé, yo le voy a dar. Ahora bien, la pregunta que estamos estudiando es esta, porque no tenemos que salirnos de esa pregunta, porque si no, no vamos a entender lo que estamos haciendo. La pregunta que estamos estudiando: ¿es obligatorio dar el diezmo en este tiempo o solo era en el tiempo de la ley? Decíamos nosotros que para eso tenemos que ubicarnos en qué tiempo estamos nosotros y en qué tiempo era obligación. Ubicamos en este tiempo que 2 veces se menciona el diezmo, y en estas 2 veces los hombres de Dios, los grandes patriarcas, Abraham y Jacob, ellos dijeron: de lo que tú me des, yo te voy a dar. ¿Verdad que sí? Eso dice la Biblia. Entonces, identificando que en este tiempo de Adán a Moisés, Dios no pidió el diezmo, sino que era gratitud de aquel que lo quisiese dar. Ahora bien, ahora pasaremos a dónde era el tiempo de obligación dar. ¿A dónde? ¿A dónde, hermano? Díganlo fuerte. En el tiempo de la ley. Pero ya el tiempo se está terminando, ese es el detalle. Ahora bien, dejando claro que en el tiempo de Adán a Moisés se vivía antes de la ley o bajo la gracia y que no era obligatorio el diezmo. Oiga bien, ahora entraremos al tiempo que se vivió de Moisés a Jesucristo, que era el tiempo de la ley. Ahora bien, cuando nosotros entramos a este tiempo, probaremos por la Biblia que en este tiempo sí era obligatorio dar el diezmo. Pero para dejar bien claro por medio de la Biblia que el diezmo en la ley era obligatorio, tenemos que hacer uso de 2 preguntas. Porque para entender la Biblia hay que preguntarlo. ¿A usted le gusta preguntar? A mí me gusta preguntar porque quiero saber. Los discípulos eran preguntones, usted lo sabe. Ellos preguntaban a Jesús lo que querían saber, y por ello nosotros en la misericordia sabemos lo que sabemos por las preguntas que ellos hacían. 3 preguntas las que vamos a hacer. La número 1, ¿para quién era el diezmo? Si era obligatorio, ¿para quién era? Número 2, ¿qué entregaban de diezmo? ¿Dinero o fruto? Con la Biblia lo vamos a probar. Ahora bien, número 3, ¿con qué frecuencia lo traían?